Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jesús Sánchez. Ya hace unos meses también hicimos aquí una charla en el canal de Isaac. En su momento fue, bueno, sobre cómo podemos almacenar toda esa información tan valiosa que hacemos en el día a día y que nos será importante de cara a un futuro a corto y medio plazo. Y bueno, esta vez la he titulado El Scouting es predecir el futuro y la mejor manera es creándolo, ¿vale? Eh, para el que no, para el que no me conozca, lo voy a hacer de forma muy breve, ¿vale? Bueno, yo después de varias experiencias en diferentes clubes, desde hace un año y medio, pues trabajo de forma externa para diferentes entidades deportivas, ¿vale? Este año, esta temporada, he podido realizar tanto trabajos en Champions League, Conference, Europa League, Copa del Rey Juvenil, Copa Libertadores Sub-20 y Scouting en ligas internacionales en general, ¿vale? Eh, como nombraba en la diapositiva, el scouting es predecir el futuro y la mejor manera es creándolo. Bueno, principalmente es porque yo en mi caso entiendo así el scouting y bueno, creo que al final es también la forma en la que esos futbolistas que vemos en el campo de forma diaria o desde la tele, pues al final es también eso, ¿no? Imaginar o dónde pueden ir, hacia dónde, en qué equipo están, si valen para nosotros, si no. Y bueno, y creo que la mejor manera es creándolo en el sentido, sobre todo, de conocernos nosotros mismos, que creo que es importante, y a raíz de ahí ir creando una manera en la que nosotros creamos que es la más efectiva para alcanzar nuestros logros a nivel profesional. Em, Sí, creo que lo primero que debemos entender, como he dicho, es conocernos a nosotros mismos. Y bueno, la pregunta es, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Por qué? Bueno, al final muchas personas que las que nos escucharán pues tendrán más experiencia, menos, a lo mejor no han tenido ninguna, a lo mejor han tenido muchas, a lo mejor están en club o no. Y creo que una de las maneras con la que mejor nos podemos conocer a nosotros mismos como profesionales del sector es con la formación. A día de hoy hay muchísimas maneras de formarse, tanto como con confederaciones, escuelas privadas, ya sea AFEC o Objetivo Analista, etcétera, que son altamente conocidas. Pero creo que una de las mejores formaciones que podemos obtener es la de asistir a los campos. Cuando digo asistir a los campos no significa, si somos de Sevilla, ir al Betis o al Sevilla al primer equipo, o hay veces que, bueno, que las situaciones que tenemos pues no nos dan. Además, creo que en ese tipo de campos hay una gran afluencia de aficionados y por lo que quiero comentaros va a ser a lo mejor un poco más complicado porque al final, el día de hoy, el mundo del scouting está, bueno, podríamos decir, en cualquier parte. Y creo bueno, ir al estadio que tengamos o al campo que tengamos al lado de casa, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, incluso, bueno, de los filiales que tengamos alrededor, que por suerte hay muchos en diferentes categorías, pues ahí poco a poco nos acabaremos encontrando con compañeros o con futuros compañeros que nos ayudarán mucho en esa formación en el sentido de compartir experiencias, que le podamos nosotros, bueno, hacerle ver cuál es nuestra situación, cuáles son los consejos. Al final, yo creo que la formación en el fútbol, aparte de las titulaciones que son básicas, es estar en el día a día, ¿no? En el fútbol. Y creo que eso nos va a ayudar muchísimo y creo que es importante. La segunda cuestión, ¿dónde queremos estar? Porque bueno, parece algo poco, bueno, poco servible a primera vista, pero bueno, creo que es importante ser consciente dónde estamos, como hemos dicho antes, y dónde queremos estar. ¿Por qué? Porque bueno, pues a lo mejor a mí, yo quiero dedicarme a fútbol base, quiero jugadores sub-23, etcétera, etcétera, pero siempre, bueno, desde el prisma de ser consciente, como hemos dicho, cuál es nuestra situación actual. Muchas veces a todos nos gustaría pues ser el director deportivo del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona, etcétera, pero bueno, es lo que digo, ¿no? Creo que es importante ponerse un timeline o ir cumpliendo esos objetivos a corto plazo
porque creo que el día que nos llegue la gran oportunidad, que muchas veces soñamos, estaremos más preparados que nunca y ir poquito a poco es una buena opción. Y por supuesto, donde no queremos estar. Cuando digo donde no queremos estar, a veces, bueno, nuestra situación familiar, a veces nos llega esto a unas edades más tempranas o algunas más tardías, en el que, bueno, pues tenemos familia, tenemos padres, etcétera, o que simplemente hay cosas que no queremos, que no queremos hacer. Muchas veces yo creo que nos pasa, ¿no? Esas prisas por querer formar parte de algo, de una institución, en la que, bueno, si nosotros tenemos nuestra visión, pues en este caso de trabajar en una dirección deportiva o de scout o de analista de datos, etcétera, y de repente nos llega una oportunidad de ser analista táctico en un cuerpo técnico, pues si tú nunca lo has visto y si nunca te ves en ello, pues sinceramente puede ser que venga bien ciertas pequeñas experiencias en ese aspecto para, bueno, para saber lo que es el día a día del fútbol, pero a lo mejor tienes que también a veces decir, si no te cuadra, oye, pues voy a esperar y voy a seguir por aquí. Al final, queramos o no, cuando le dedicamos o nos llega una oportunidad en algo que no nos vemos convencidos, nos va a quitar de seguir formándonos en lo que queremos llegar de cara a un futuro. Más allá de eso, incluso pues, oye, pues yo no quiero ser, igual que decía antes, dónde queremos estar, dónde no, pues yo no quiero fútbol base o yo no quiero ser analista táctico, etcétera, etcétera. Al final todo esto creo que nos puede ayudar mucho a la hora bueno, de ir marcando cuál va a ser nuestra planificación o qué jugadores o qué situaciones nos podemos encontrar a la hora de observar futbolistas, ¿no? Como decía, yo creo que sin duda una parte básica también e importante es la planificación, en la que la he dividido en tres secciones, por así decirlo, que son competiciones, calidad más que cantidad y diferenciación. Cuando me refiero a competiciones, es algo bastante obvio, pues es elegir qué es lo que nosotros queremos ver. En base a, bueno, cada uno al final tiene sus pensamientos, como he dicho antes, siempre relacionados en dónde, oye, dónde podemos ubicarnos de cara a un futuro y elegir ese tipo de categorías, ¿no? Pero creo que es importante como consejo eh, tener controlado sobre todo lo que es nuestra zona. Yo en mi caso, pues yo soy de Andalucía, de Sevilla, pues eso, ¿no? El grupo 2 de primera red al máximo, ya cada uno, si quiere indagar en otras categorías como en mi caso, pues se indagan, pero el grupo 2 de primera red o el grupo 4 de segunda red, etcétera, o el de tercera. Y bueno, tener, obviamente, sin duda, nociones de los otros grupos, ¿vale? Pero de verdad, muchas veces es mejor, como decía ahora, calidad antes más que cantidad. Yo debo decir que el fallo más habitual que siempre he tenido, sobre todo en la planificación, ha sido ese. Es creer que cuanto más veas es mejor y creo que es mejor ver poco en relación a nuestro tiempo incluso, pero conocerlo muy bien, que conocer el mundo entero y no saber nada. ¿Por qué? Porque al final cuando comento lo de calidad más que cantidad o competiciones, eh, no solo vemos futbolistas. Obviamente es una parte importante, incluso básica, ¿no? Pero queramos o no, esa información que nos puede dar cuando estamos en un campo de nuestra zona, o al final eso sí que nos hace, que ahora lo hablaremos, a nivel diferenciación. ¿Por qué? Porque si yo me dedico a ver todo el mundo, nunca voy a ser consciente de esos factores externos que a veces el fútbol te da. Si, bueno, controlo porque tengo poco tiempo el grupo 2 de segunda red y el grupo 4 perdón, el grupo 2 de primera red y el grupo 4 y el grupo 4 de segunda, perdona, disculpa, el grupo 2 de primera red y el grupo 4 de segunda red, cuando yo asisto a esos campos a los que pueda, voy a tener una información, pues ya se llame, entorno de futbolistas, la duración de una posible lesión o tal, cómo se comporta ese jugador fuera del terreno de juego o en su día a día. Al final, ese tipo de cosas nos hace cuando nos focalizamos en algo. Y eso es lo que realmente yo creo que debemos valorar e incluso se puede llegar a valorar en ciertos momentos. Y cuando hablo de diferenciación,
no lo he desplegado demasiado, pero para mí son dos cosas importantes. A la hora de la planificación de liga, sin duda, más allá de ese control que tenemos en nuestro entorno, si tenemos tiempo y creo que puede venir bien siempre ver algo que a priori se vea o creamos que se vea menos. Obviamente el fútbol está altamente globalizado. Desde casa podemos ver fútbol desde cualquier parte del mundo, pero bueno, pues ahí hay veces, hay ligas, competiciones que, bueno, pues no da tiempo todo como es normal y podemos también tener esa, llámase, especialización o conocimiento más amplio o como me gusta a mí llamarlo para algunas ligas, esas, ¿no? Ligas de diferenciación, porque nos puede dar otro plus importante. Y la segunda parte a la hora de este último apartado de la planificación es, sinceramente, nosotros mismos. Como he dicho antes, creo que a día de hoy se puede ver fútbol desde cualquier parte, con miles de medios que existen, eh, pero ese currículum de formación, de competiciones que podamos ver, no va a mostrarnos lo que creo que es importante dentro del fútbol. Yo siempre digo que el scout o el ojeador tiene que ser un espía deportivo y el espía deportivo al final incluye muchas cosas como puede ser eso, ¿no? La discreción, la lealtad hacia un grupo de trabajo, director deportivo, secretario técnico, etcétera. Y de verdad que muchas veces no sé si decir si una cosa es más importante que otra, pero por así decirlo, 50-50, ¿no? Y al final es lo que digo. Eso en el currículum tú lo puedes poner, pero no se ve, o no es tan fácil verlo, y eso es más de un día a día. Eh, y luego la metodología. La he dividido una vez más en tres secciones, que son informes, calificaciones y shortlist o lista corta, en la que ahora os mostraré algunos ejemplos de cada cosa. En el tema de los informes, yo soy partidario de no hacerlos, sobre todo los que son de partido, ¿no? O no algo tan focalizado, sobre todo al principio de la liga, eh, no tan largos. O sea, al final, pues bueno, nosotros podemos ver muchos partidos a la semana o muchos partidos al día y obviamente la información es importante, pero como la mostremos o como la redactemos, es una parte básica. Y hay veces que, bueno, que la persona que nos tiene que leer no tiene a veces el tiempo necesario o que le gustaría. Y de verdad, sobre todo al principio de liga, en el que no vamos a sacar excesivamente conclusiones en uno o dos partidos, debemos ponerlo, no sé si sencillo, pero por lo menos concreto. Como dije, que quiero enseñar un ejemplo, en este caso es de un informe, es este, ¿vale? Esto es una plantilla que me he hecho yo a nivel personal, o sea, no forma parte de ningún club ni de ningún trabajo que haya realizado para ello. Bueno, al final unos ítems sencillos como el nombre, la generación, el equipo, etcétera. Y al final, bueno, un físico táctico técnico. Es verdad que esta plantilla al final la ha ido modificando con el tiempo, pero sencillo, como verán, una, dos, tres líneas, que es la que, bueno, pues en el tema del físico, pues bueno, la velocidad, si gana duelos, si no, etcétera. Tácticamente, pues bueno, cómo se ha posicionado en el campo, con y sin balón si puede ser, y bueno, ya a lo mejor una pequeña reseña de cuál puede ser ese futuro, ¿no? Pues, porque bueno, al final por cualidades que o uno va viendo, o uno va, como decía, ¿no? Imaginando dónde puede estar, puede ir viniendo bien a hacerlo. Y técnicamente, pues bueno, lo que ha destacado durante el encuentro. Igual que comentaba antes sobre la diferenciación, al final una de las cosas que creo que nos puede hacer realmente diferentes al resto es el mojarnos en nuestra calificación, como decía antes, que era el segundo apartado. Eh,
Y bueno, al final es una valoración, en este caso, de un partido, del partido, y el veredicto, ¿no? Es interesante, etcétera. Sobre el veredicto y sobre el mojarnos y ser un poco diferentes al resto, eh, si estás en un club, obviamente tendrás unas directrices. Si no, yo en mi caso a día de hoy, pues pongo sí o no cuando hago scouting a nivel personal, ¿no? Como por base de datos, etcétera. Sí o no relacionado con si sube de categoría o no. Obviamente, pues hay veces que se redacta un poco más y tal, pero para que nos entendamos. Y lo que os digo, al final, cuando nosotros, si nosotros alguien no, si nos pregunta nuestro director deportivo o tal, y decimos, bueno, el jugador, yo creo que sí, yo creo que no. Mira, creo que al final, creo que forma parte el equivocarnos aquí. No vamos a acertar siempre y no vamos a equivocarnos siempre. Y de verdad, creo que ir con seguridad y no siendo un kamikaze, no diciendo en el primer partido por puro ego, incluso, no lo sé, pues sí, pues no, pero oye, ser seguros en nuestra decisión porque lo que he dicho, al final ayudará a lo que es el equipo y el grupo de trabajo. Y al final lo que decía era la shortlist. Como poneros un ejemplo, ¿vale? Como veis, hay diferentes posiciones. Yo siempre lo que intento, o lo que intentaba cuando me encontraba en una situación bueno, de desempleo, etcétera, como al final nunca sabes dónde te encuentras. eh, a mí, por ejemplo, me puede gustar no sé, la 4-3-3, pero mañana no sé dónde voy a ir. Entonces, bueno, como veis, aquí hay prácticamente yo creo que las posiciones más relevantes a la hora de un sistema en el fútbol, pues ya sabes, ¿no? Desde 4-3-3, 4-4-2. Entonces, bueno, al final, pues, bueno, con el tiempo, cada mes, cada semana, yo qué sé, cada jornada, ya cada uno pone pues sus nombres, etcétera. Como digo, una vez más, esto es un ejemplo personal mío, en el que, bueno, pues ahí vamos poniendo los tres, los cuatro, los que crean. En mi caso, pues lo he dicho siempre, al final lo he ido modificando, en fin, con diferentes colores o tal, pero bueno, creo que puede ser una buena forma o una buena base para ir teniendo ordenada y que sea eficaz nuestra, nuestra información, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, en ese aspecto espero que os haya servido esta charla. Aquí, bueno, veis un poco por si alguien que requiera en algún momento contactar conmigo, si quiere preguntar alguna duda o etcétera. Obviamente voy a decir más que abierto a eso. Y por último, simplemente quiero decir que obviamente os van a decir siempre que es muy difícil. Tampoco creo que hay que quitarle razón, pero cuando creo que lo difícil no es que te llegue una oportunidad, sino que seas capaz de mantener en el tiempo esa pasión o esas ganas de seguir en un mundo que tanto te apasiona. Creo que sinceramente, por experiencia propia, si le dedicas tiempo o si te organizas, puedes tardar más o menos, pero estoy seguro que la oportunidad depende de a veces dónde queramos estar, etcétera, pues nos podrá llegar. Lo raro es que te llegue al mes, ¿no? De comenzar, ¿vale? Así que nada, muchas gracias una vez más a Isaac y nada, estamos en contacto. Un saludo.